A continuación interpretaremos la canción titulada Hombre de Barro. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Si yo le he fallado a Jesús y sus exigencias no las he cumplido, hoy arrepentido estoy. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Cuando yo he caído en tentación, Dios mi Padre bueno, con su gran ternura, quiere darme su perdón. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Hombre de barro soy. Todo su amor, deja que todo renueva. Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad diocesana y todas las comunidades que se unen a este programa Jesús Evangelio. De antemano agradecerles por siempre estar aquí con nosotros. Un saludo muy especial desde nuestra casa, el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Hoy, como siempre, con un invitado muy especial para que hablemos precisamente de eso, del Evangelio, de Jesús, que es Evangelio, en este tiempo tan bonito de la Pascua. Nos encontramos ya a la cumbre de la Pascua, muy próximos a la solemnidad de Pentecostés. Hoy entonces, como se los decía, tenemos un invitado muy especial, el presbítero John Alexander Gómez, formador de nuestra Casa de Cristo Sacerdote, de la sección de Filosofía, quien va a presentarse también con nosotros. Padre, bienvenido a este programa. Duan, un saludo cordial para usted, para todos los amables televidentes de su programa. Ya en algunas oportunidades también he compartido con ustedes la experiencia de fe, la experiencia del amor, y una vez más entonces le agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir con ustedes este mensaje. El padre John Alexander Gómez, soy de Río Negro, Antioquia, y llevo acá en el seminario 5 años de formador, prestando este servicio de tanta responsabilidad en la iglesia, de formar los futuros sacerdotes, y me alegra mucho de verdad compartir con ustedes esta experiencia de fe, que podamos conocer cada día más la palabra de Dios, los grandes misterios contenidos en la palabra, y de esa manera pues vamos a ser católicos, no solamente de nombre, sino católicos auténticos. Y sobre todo en este programa tan especial en el que vamos a meditar sobre uno de los grandes misterios de la cristología, como es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Claro que sí, Padre. Entonces, para que demos inicio a este programa, le invito a que hagamos la oración al Espíritu Santo. Siempre tenemos que clamar la luz del Espíritu, y por eso, queridos hermanos, allí en el hogar, en la familia, los invito para que nos pongamos en tónica de oración y pidamos la luz del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, para que la palabra y el tema que hoy vamos a reflexionar nos haga auténticos cristianos y podamos amar más nuestra Madre, la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina los corazones de todas las personas que están escuchando este programa. Ven, Espíritu Santo, a fortalecer la vida de los que sufren, a liberar la vida de los que están esclavos del pecado, de algún vicio, de alguna dificultad. Ven, Espíritu Santo, a iluminar el camino de tantas personas que pueden estar en la oscuridad. Cúbrenos, Espíritu Santo, con tu gracia, con tu presencia, e ilumínanos y santifícanos cada día más, para que vivamos también con alegría la gracia del bautismo y reconozcamos cada día que somos hijos amados de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. También le consagramos este programa a la Santísima Virgen María, la Madre de la Iglesia y la Esposa del Espíritu Santo. María, Madre de la Sabiduría, ruega por nosotros. amén. Bueno, Padre, después de hacer la oración al Espíritu Santo, sabemos que la Iglesia siempre nos recomienda encomendarnos a la acción y a la gracia del Espíritu para poder acercarnos, pues, para todos los momentos de la vida, especialmente a encontrarnos con la palabra de Dios. Introduzcámonos entonces en este tema, que como usted me decía ahorita, es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Podríamos decirlo, Padre, usted me corregirá en su momento, es el final de la obra de Cristo presente en el mundo, que ha dejado ya todo el ámbito de la salvación, y ahora es, por decirlo de alguna manera, a nosotros a los que nos toca encarnar y seguir esa obra de la salvación. Entonces, en este punto, en este ámbito, vamos a leer precisamente la palabra que nos ilumina este acontecimiento de la ascensión del Señor, y vamos a empezar a reflexionar también sobre eso. Del Evangelio según San Lucas. Y les dijo: está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviar sobre vosotros el Espíritu, promesa de mi Padre. De momento permaneced en la ciudad, hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Padre, los últimos textos de la Pascua, especialmente el texto de María Magdalena, de los discípulos que van al sepulcro, el texto también de los discípulos de Maús, nos tenían acostumbrados, son textos largos, explicativos, que nos contaban muchos detalles. Tal vez este texto no es ya tan largo, sino vamos como un poco más a lo concreto, pero aparecen algunos personajes, Padre, en este Evangelio. ¿Qué podemos decir de esos personajes que nos cuenta el Evangelio en este domingo? El protagonista siempre del Evangelio es Jesucristo, y por eso en este domingo celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor. Qué tan importante ver en la solemnidad de la ascensión del Señor la vocación que cada uno de nosotros tenemos como cristianos. Nuestra meta, nuestro destino, nuestra realidad suprema es estar en comunión plena con el Padre. Por eso la ascensión del Señor, Jesús vuelve al Padre, vuelve a la casa del Padre, vuelve al cielo, vuelve a la casa del Padre y vuelve al cielo en su condición humana. Yo creo que es una de las grandezas, Duan y queridos hermanos, de la solemnidad que hoy estamos celebrando. En el momento de la encarnación,
cuando nosotros rezamos el Ángelus, decimos esta expresión: el Verbo de Dios se hizo carne, asumió nuestra morada, asumió nuestra condición humana, y en el momento de la ascensión, esa condición humana que el Hijo Eterno de Dios asume en la encarnación, ya es una humanidad que glorifica. Es decir, Jesucristo en la ascensión sigue siendo plenamente humano, y por eso el Papa Benedicto XVI nos dice que la ascensión del Señor es el triunfo del humanismo. Por eso el destino del hombre no es la muerte, el destino del hombre es la inmortalidad. Y por eso dice la primera carta de San Juan: tanto amó Dios al mundo que fue capaz de darnos a su propio Hijo para que nosotros tuviéramos la salvación. Es decir, Dios nos amó tanto que con la muerte redentora de su Hijo en la cruz nos hizo eternos. Y por eso la ascensión nos muestra que nuestro destino es vivir en plena comunión con Dios. Padre, en ese sentido, alguno de los otros pasajes que nos habla precisamente del cielo, de la eternidad, dice Jesús: yo me voy a prepararles morada. Y nosotros, en la piedad popular, en la piedad cristiana, normalmente tenemos la devoción de orar por los difuntos, y la misma Iglesia, la misma palabra de Dios recomienda orar también por los difuntos. Yo quiero, Padre, que usted nos explique un poco qué significa eso del cielo, de que Cristo nos prepara una morada, y también cómo ver la devoción hacia los difuntos, ¿cierto? Cómo purificar de pronto un poco a veces esta devoción a los difuntos y la oración que nosotros hacemos por ellos. Debemos tener presente que el cielo no es un lugar, no es un lugar geográfico. El cielo, nos dice el magisterio de la Iglesia, es un estado espiritual en el cual las almas que mueren en gracia de Dios pueden estar en plena comunión con Él. El Papa Benedicto XVI define el cielo de una manera muy sencilla: el cielo es vivir en la plenitud del amor de Dios. Por eso, cuando Jesús muere en la cruz, lo celebramos hace unos días en la Semana Santa, recordemos que Jesús le dice a uno de los dos ladrones que se arrepintió, el de la derecha, nos dice el Evangelio de San Lucas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso nos muestra que cuando una persona muere en comunión con Dios, muere en gracia de Dios, pues su destino va a ser el paraíso. Ese paraíso podemos resumirlo también, o podemos definirlo como la plena comunión con Dios. Entonces, Duván, es muy importante que nosotros, como fieles católicos, también tengamos siempre en la memoria, en el corazón y en la oración a nuestros fieles difuntos, ya que al recordarlos en la oración también debemos tener una certeza, como le decimos en el prefacio de los difuntos: porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, Dios nos prepara una mansión eterna en el cielo. Miren cómo ese prefacio, que es muy hermoso, que lo rezamos en la misa de los difuntos antes de la consagración, nos está definiendo qué es la muerte. La muerte es una transformación en el amor, y por eso cada uno de nosotros en este mundo, con la gracia de Dios, tiene que luchar por ser bueno, por practicar la misericordia, por ser personas que, como dice el Papa Francisco, nos convirtamos en protagonistas de nuestra propia historia, y de esa manera desde este mundo podemos ir construyendo el reino de los cielos. Entonces, Duván, la ascensión del Señor nos muestra una vez más que la muerte no es una derrota, no es un fracaso, sino que la muerte es una transformación en el amor. Es decir, nosotros estamos llamados también a vivir en plena comunión con Dios, así como lo hizo Jesucristo en el momento de la ascensión. Por eso en el prefacio de la ascensión, que meditamos en la Eucaristía del domingo, le pedimos al Señor que nos conduzca a la casa del Padre, allí donde ya nos precedió nuestra cabeza. Cristo es la cabeza de la Iglesia, nosotros somos su cuerpo, y ya la cabeza está glorificada, y por eso el cuerpo, que es la Iglesia, también está llamado, es decir, todos los bautizados, todos nosotros como cristianos, también a la glorificación el día de nuestra muerte. Así es, Padre.
el Evangelio nos habla de una promesa, ¿cierto? Y es que Cristo precisamente no se va y nos abandona, nos deja como a la deriva, como yo les dije y hagan, pero los dejo solos. Hay dos realidades que nos hablan de la compañía de Jesús, con la cual Jesús permanece con nosotros. La Eucaristía, que es la forma que Cristo se ingenió, por decirlo de alguna manera, si me lo permite Padre y queridos hermanos, se ingenió para quedarse con nosotros, y precisamente esa promesa del Padre. ¿Cuál es, Padre John, la promesa de la que Cristo nos habla en el Evangelio, que es la promesa del Padre? La promesa que Jesucristo nos dice en el Evangelio la vamos a celebrar, Dios mediante, el próximo domingo, que es llamado en la iglesia el domingo de Pentecostés. La promesa es que el Señor nos envía el Paráclito, el Espíritu de la verdad, el defensor, para que nosotros no estemos solos. Recordemos, queridos hermanos, que Dios es Trinidad de personas. El Padre tiene la misión de crear, el Hijo tiene la misión de redimir y el Espíritu Santo tiene la misión de santificar. Eso lo aprendimos desde que éramos unos niños en la catequesis. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Por eso cuando Jesucristo vuelve a la casa del Padre, vuelve a los brazos del Padre y plenifica nuestra humanidad, como lo decía hace un instante, nos envía el Paráclito, el Espíritu Santo, que como lo decimos en el credo, es Señor y dador de vida. Señor porque es Dios y dador de vida porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. El Espíritu Santo es el que sostiene a la iglesia, conduce a la iglesia por el camino de la verdad. Entonces, queridos hermanos, cada uno de nosotros, los bautizados, no podemos olvidar, somos templos del Espíritu. Nosotros, como dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo y por eso no estamos solos. Siempre tenemos la ayuda, el auxilio, la protección del Santo Espíritu de Dios. Esa fue la gran promesa entonces que Jesucristo le dice a sus apóstoles: es conveniente que yo me vaya para poderles enviar el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Entonces hay una conclusión, Duan, que debemos sacar de esa promesa. Si nosotros recibimos en el bautismo el Espíritu de la verdad, ¿cuál es nuestro mayor compromiso? Vivir en la verdad. No podemos vivir en la mentira, tenemos que vivir en la verdad. Por la verdad murió Cristo y como dice la palabra de Dios, la verdad os hará plenamente libres. Padre, usted utiliza una expresión que me parece muy propia para la pregunta que sigue, y es que pues relata el Evangelio que los discípulos se postran delante de Jesús en el momento en el que Él asciende al cielo, y después de que Él asciende al cielo no se quedan ahí, sino que van con alegría y permanecen siempre en el templo dando gloria a Dios. Además, había dicho unos versículos antes el Señor: ustedes son testigos de todas estas cosas. ¿Qué podemos decir, Padre, de ese ser testigos? De eso que el Señor les pide también, sean testigos de todas estas cosas. ¿Y qué implica para nosotros ser testigos? A mí me llama la atención mucho del Evangelio de Juan, cómo es una despedida que no implica tristeza. Mire cómo los discípulos no están tristes. Generalmente cuando nosotros nos despedimos de alguien que amamos, pues generalmente las despedidas implican muchas veces tristeza, duelo, dolor. Yo, por ejemplo, cuando me vengo para el seminario después de unas vacaciones, mi mamá se pone triste. O a lo mejor también muchos de nosotros cuando tenemos un viaje, nos despedimos de las personas que amamos, pues nos ponemos tristes naturalmente. Pero miren cómo en la ascensión esa despedida no implica tristeza. ¿Por qué? Porque es una despedida que también está acompañada de una presencia. Y esa presencia es el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios descendió el día de Pentecostés, el Espíritu del Padre y del Hijo, y por eso gracias a la acción del Espíritu Santo es que Dios está siempre en medio de nosotros. Y usted dice algo muy importante, Duan, resaltando el Evangelio: ellos salen a evangelizar y anunciar a todo el mundo la alegría de la resurrección. El Papa Francisco decía en una de sus catequesis durante esos días en Roma: evangelizar
no es transmitir una teoría o no es contar una historieta. Evangelizar es compartir una experiencia de amor. Y por eso nosotros, como los apóstoles, después de sentirse plenamente amados por el resucitado, ellos salen corriendo a anunciarle a los demás lo que Dios hizo en ellos. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a dar testimonio. Esa palabra es muy importante, Duan, porque hoy en día sí que tenemos que dar testimonio. Hoy en día sí que el mundo exige testimonio de parte de nosotros los cristianos, pues siempre hemos escuchado una expresión que encierra toda una sabiduría. No solamente debemos dar testimonio con las palabras, sino también con nuestra propia vida. Lo que dice el Papa Francisco, la coherencia, que hoy en día nos hace falta a todos los cristianos. Y por eso vivir en la verdad es vivir también en la coherencia. Tenemos que dar testimonio del amor de Dios. Y ese testimonio, Duan, a veces pensamos que lo tenemos que transmitir en tierras lejanas. La misión empieza en casa. La misión empieza con mis vecinos. La misión empieza con las personas que tengo a mi lado. Por eso muchas veces la familia se convierte en un campo de evangelización, donde al interior de la familia se pueda vivir plenamente el amor de Dios. Padre, ¿cuál fue la prueba más grande de ese testimonio de los apóstoles? Hay una expresión de los padres antiguos que es la martiría, significa el martirio. Duan, a lo largo de la historia de la iglesia, han sido muchas las personas que han dado su vida por dar testimonio del amor de Dios, por dar testimonio de la resurrección. A veces nosotros nos confundimos mucho. Yo se lo digo mucho a los seminaristas en las clases o en alguna de las homilías. Naturalmente estamos viviendo actualmente en la iglesia una época de mucha persecución. Las persecuciones siempre las ha tenido que afrontar la iglesia. Recordemos, Duan, el primer siglo del cristianismo, cuando los cristianos son perseguidos por el Imperio Romano, y fueron muchos los cristianos que derramaron la sangre por anunciar el nombre de Cristo. Y eso ha ocurrido en toda la historia de la iglesia. Cuántos hombres y cuántas mujeres, incluso los niños, los jóvenes también, muchos de ellos auténticamente cristianos, han derramado su sangre por anunciar la verdad. Hay una expresión muy linda de San Ignacio de Antioquía, que es bueno recordarla: sangre de mártires, semilla de cristianos. Y miren qué hermoso, mientras más persigan a la iglesia o mientras más han perseguido a la iglesia, más brotan los cristianos. Por eso no podemos tener miedo a las persecuciones. Incluso, queridos hermanos, si en algún momento tuviésemos que dar la vida por la verdad y por el Evangelio, pues hay que asumir el martirio con valentía. El Papa Francisco, Duan, dice una expresión muy linda: yo prefiero una iglesia perseguida que una iglesia de privilegios. Y por eso cuando nosotros nos entregamos totalmente a la causa del Evangelio, también tendremos que sufrir en algún momento de nuestra vida la experiencia del martirio. Porque hay muchos tipos de martirio, Duan. No solamente mártir es el que derrama la sangre. ¿Cuántos sacerdotes y cuántos cristianos también son víctimas del martirio de la persecución, de la calumnia? ¿Cuántos son víctimas de la persecución del chisme? ¿Cuántos son víctimas de la persecución del indiferentismo religioso? O sea que esa palabra martirio hoy en día sí que la tenemos que ampliar. Pero indudablemente el acto más heroico que han hecho muchos cristianos es derramar su sangre y dar la vida por el Evangelio. Bueno, Padre, son muchas las cosas que podríamos sacar seguramente también de este Evangelio, cada palabra, cada cosa. El Evangelio, como siempre nos ha dicho la doctrina de la Iglesia, es siempre nuevo y siempre podemos sacar nuevas reflexiones. Seguramente se nos escapan muchas, hemos tratado de dar desde nuestra experiencia de fe algunas pautas de reflexión para nosotros mismos, Padre, porque como siempre lo hemos escuchado en los seminarios, se dice mucho, uno siempre debe predicarse primero para uno mismo y después obviamente también para el pueblo y los fieles que lo escuchan. Padre, unido a esto, de pronto alguna cosa que quiera resaltar, unido a ello, ¿qué experiencia también desde su vida
como fiel laico, como cristiano y como sacerdote, podemos rescatar y puede rescatar usted y contarnos que también nos sirva para nuestra experiencia de fe. Algo muy importante es reconocer que no son mis fuerzas. A veces nosotros nos agotamos mucho. De hecho, hay un filósofo actual que habla de la sociedad del cansancio. Y yo creo que es una de las realidades que hoy en día afronta el hombre. Vivimos cansados. Pues qué bueno también tener presente que no son mis fuerzas, es la gracia de Dios que actúa en mí. Y por eso una invitación, Duan, usted me dice que un testimonio, pues yo les comparto que si fuera por mis propias fuerzas, yo no sería capaz de ser sacerdote. Si fuera por sus propias fuerzas, muchos de ustedes, queridos televidentes, no fueran capaces de ser esposos. Si fuera por sus propias fuerzas, Duan, usted no sería capaz de ser seminarista. Entonces, qué bueno como tomar conciencia que no son mis fuerzas, es la gracia de Dios. Y qué bueno que la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, que es la que nos sostiene, nos anime para poder cada día vivir con plenitud la vocación que Dios nos encomendó. ¿Cuántas veces, se lo digo con profunda sinceridad, yo le digo así al Señor: Señor, no son mis fuerzas, es tu fuerza, es tu gracia la que me sostiene. Entonces es como un testimonio que quiero compartirles, porque a veces confiamos mucho en nuestras propias capacidades, las fuerzas humanas se acaban, pero no se nos puede olvidar que contamos con la ayuda de Dios, y la gracia de Dios es la que nos sostiene. Bueno, Padre, en nombre de la Casa de Cristo Sacerdote, en nombre de este equipo de medios también, el Padre John Alexander es el director de los medios de comunicación en la Casa de Cristo Sacerdote, una labor que también encabeza y que ha hecho muy bonita también y que sirve y pues aprovechar también estos medios tecnológicos que hoy nos ofrece el mundo. Entonces le agradezco, Padre, por estar aquí con nosotros, en nombre de la comunidad que nos ve, y gracias, Padre, también por su testimonio sacerdotal, que es muy importante tanto para nosotros, seminaristas de esta casa, como para todos los fieles. Su testimonio, Padre, nos anima a seguir adelante en este camino de fe, que no es fácil para ninguno, no es fácil para el sacerdote, no es fácil para el seminarista, no es fácil para el casado, no es fácil para el soltero, ¿cierto? Es un camino que vamos recorriendo. Así que, Padre, le agradezco mucho y invitado siempre aquí en los medios de comunicación de esta casa. No, resaltar también, Duan, la gratitud al equipo de seminaristas que caminan conmigo en este peregrinar, es decir, en ese ideal que ellos tienen de ser los próximos pastores de nuestra Iglesia Católica. Tenemos una pastoral específica dentro del seminario, que es la pastoral de los medios de comunicación, y como usted lo decía, Duan, qué tan importante también llevar el Evangelio a los medios de comunicación, a través de la radio, de la internet, de la televisión, de las redes sociales. También podríamos decir, Jesucristo, por medio de estos medios, se puede valer para que muchos de ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan y que nos ven, puedan tener una experiencia del amor de Dios. Y oren mucho por nosotros. Sabemos que la oración de la Iglesia, la oración de ustedes, hermanos, también nos sostiene a nosotros, los sacerdotes, los seminaristas, para que aún en medio de nuestras debilidades, que son muchas, Dios nos ayude a ser fieles a este llamado que nos ha hecho por amor. Duan, muchas gracias a usted por la invitación. Un agradecimiento muy sincero a todos los canales locales que ven este programa, al canal de YouTube, a todas las personas que sacan cada semana esta media horita para aprender. Decían los filósofos griegos, y con esta frase termino: un día sin aprender nada es un día perdido. Todos los días yo tengo que aprender algo, y qué mejor manera de aprender que compartiendo con ustedes esta experiencia del amor de Dios, esta experiencia de la fe. Dios los bendiga, y a usted, Duan, y a ustedes, queridos televidentes, el amor de Dios siempre los acompaña. Bueno, y a ustedes también, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Recuerden siempre asistir a la Eucaristía Dominical, que la Virgen María de San José nos acompañe, y le pedimos al Padre que nos regale como regalo final su bendición.
Te damos gracias, Señor, por este programa que hemos culminado. Bendice a todas las personas que con fe, con amor, nos escuchan cada semana en este su programa. Bendice, Señor, a las personas que detrás de cámara hacen posible que podamos llegar a tantos corazones y a tantos hogares. Que Dios los bendiga, bendiga sus trabajos, bendiga sus proyectos y les deseo una semana llena de paz y de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta bendición descienda sobre ustedes, especialmente sobre nuestros hermanos que están enfermos. Todo su amor. Deja que todo renueva. Muy bien, la canción que voy a interpretar se llama Jesús está entre nosotros, es del grupo Kairos. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, no renuncia un pueblo de amor. Cambia nuestra vida con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, no reina en su pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, no reina un pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, eres canción. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, no reina un pueblo de amor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor